Hola familia, bienvenidos a Love Revolution. Es un gusto tenerte acá y a continuación vamos a tener una palabra que va a edificar y a desafiar tu vida. Salmo capítulo 92 versículo 13, Salmo 92 verso 13. En la Biblia de las Américas la palabra de Dios dice: plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. En la traducción lenguaje actual, ese mismo pasaje dice: Dios nuestro, en tu presencia la gente buena crece y prospera como palmeras bien plantadas. Quiero que lo leas una vez más. Dice: Dios nuestro, en tu presencia la gente buena crece y prospera como palmeras bien plantadas. ¿Cuántos creen eso sobre sus vidas? Que digan amén. Muy bien, ¿qué tal si me acompañas en una oración en esta mañana? Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por el privilegio que tenemos hoy de pasar de una preinauguración a una inauguración oficial como iglesia. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos ministre, nos hable, Señor, que aún en medio de este calor, Señor, podamos disfrutar las temporadas de lluvia, las temporadas de calor, que podamos celebrar los modestos comienzos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el gran privilegio que tenemos de edificar una casa para Dios, de poder estar en este lugar y poder ver cómo de generación en generación celebraremos tu nombre y alabaremos tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dar otro aplauso a Dios, por favor, rápidamente. Hace mucho compartí una anécdota, la he contado un par de veces, pero permítame, que sé que vienen por primera vez algunas personas, que dice que en cierta ocasión una mujer iba caminando por las calles de Girón y se encontró un edificio que decía: compre su marido al gusto. Así que dice que ella empezó a ver la letra pequeña y decía que podía comprar un marido en el transcurso de 24 horas, solo uno. Podía subir, mas no podía descender. Así que la muchacha dijo: pues ¿qué pierdo? Yo voy a intentarlo. Así que entró al primer piso y en el primer piso se encontró un letrero que decía: aquí hombres cristianos. Y ella dice: uy, pues si ama a Dios, ama la creación de Dios. Si respeta a Dios, respeta la creación de Dios. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Así que va a hacer la compra, pero le entra la curiosidad: ¿qué habrá en el segundo nivel? Así que decide subir al segundo nivel y se encuentra un letrero que decía: aquí hombres cristianos románticos. Y ella dice: uy, hoy los príncipes azules no existen, ni a pitufo llegan los hombres, pero yo quiero un hombre que me mire a los ojos y me diga: quisiera ser mar y que tú fueras roca, y cuando suba la marea besarte en la boca, ¿sí? Un hombre que me diga: si tu cuerpo fuera cárcel y tus brazos cadena, qué bonito lugar para cumplir mi condena, ¿sí? Un hombre que me lea la Biblia y me diga: mira, es que esta mañana en mi devocional me estaba leyendo el libro de Números y me di cuenta que no tengo el tuyo, ¿me lo das? Sí, así un hombre romántico. Así que la muchacha va a hacer la compra y dice: uy, pero que abran el tercer nivel. Sube al tercer piso y se encuentra un letrero que decía: aquí hombres cristianos, románticos y atractivos. Y ella dice: uy, sí, de nada, bueno, no hay hombre feo sino belleza extraña, ¿cierto? Entonces un hombre acuerpado, musculoso, rubio, ojiazul, como el pastor más o menos. Así que ella va a hacer la compra y dice: uy, espere, me doy cuenta que cada piso es mejor que el anterior, así que vámonos para el cuarto piso. Sube al cuarto nivel y se encuentra un letrero que decía: aquí hombres cristianos, románticos, atractivos y con plata. Que me cumpla todos los caprichos que yo quiera, mejor dicho, súper especial. Así que cuando va a hacer la compra dice: solo me queda un último piso. Así que decide subir con tan mala suerte que el último letrero del quinto piso decía: mujer, si llegaste hasta este piso, confirma la teoría que no hay nada en la vida que pueda satisfacer a las mujeres. Devuélvase al sótano, perdió la compra de hoy. Y ahí las mujeres dicen: ah, ¿es cierto? Ahora, se dice que un hombre fue a un edificio de 5 pisos que decía: compre su mujer al gusto. Y en el primer piso decía: aquí mujeres que no dan cantaleta. Nadie ha conocido el segundo piso, nadie ha ido al tercer piso, nadie ha ido al cuarto piso. Ahora, mentira, eso es una broma. Ahora, lo que yo puedo ver en esta historia es que un día Jesús
está predicando y se encuentra una mujer de mala fama y le dice: ven, trae tu marido. Y aquella mujer le dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has respondido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes tampoco es tu marido. ¿Qué significa esto comparado a lo que acabé de leerles? Que la naturaleza del ser humano siempre es tratar de calmar su insatisfacción. Somos seres que queremos calmar nuestra insatisfacción buscando lo material. Somos seres que queremos calmar la insatisfacción buscando cosas superficiales, cosas terrenales. Al igual que esta mujer intentó calmar esa satisfacción y no lo encontró. Probablemente tú has probado cosas en pro de calmar esa insatisfacción y no lo has hecho posible. Pero quiero decirte algo. Una vez el salmista David probó esa insatisfacción y lo pudo expresar de la siguiente manera en el Salmo capítulo 27 versículo 4, cuando dijo: lo único que le pido al Señor, lo más que anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Este hombre lo tenía todo, tenía el dinero, tenía la fama, tenía el gobierno, pero en medio de tanta insatisfacción lo pudo encontrar en la casa de Dios y dijo: solo una cosa deseo, solo una cosa anhela mi corazón, y es estar en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. ¿Cuántos coincidirían con David en esta mañana? Si hay una cosa que nos puede satisfacer, no son las drogas, no es el sexo, no es el dinero, no es la reputación, no es el estatus. Si hay algo que es de deleite para nuestro espíritu, es estar plantados en la casa del Señor, porque plantados en la casa del Señor floreceremos. Y cuando el salmista lo pudo expresar, él dijo: yo entendí que mi deleite, mi satisfacción era habitar en la casa del Señor, recrearme, deleitarme en su templo. Ahora, esto es importante porque cuando podemos ver lo que David expresó, entendemos por qué se dice que la iglesia local es la esperanza del mundo. Dije que la iglesia local es la esperanza del mundo. Entonces el problema no es visitar la casa de Dios, es habitar en ella. El problema no es visitar la casa de Dios, es decidir plantarte en ella. Cuando te plantas en la casa de Dios, puedes acogerte a la promesa de que vas a florecer, porque estar plantado es una decisión, no una emoción. Cuando decides plantarte es exactamente eso, una decisión, no es una emoción. El estar plantado implica un proceso. El estar plantado implica permanencia y no huir cuando las temporadas se ponen difíciles. El estar plantado, quizás hoy muchas personas dicen: sabes, Love Revolution es mi casa y decidí plantarme. Es una decisión personal, no es una emoción. Quizás algunos volvieron a Egipto, qué sé yo. Quizás a otros les queda un poco difícil pensar en esa nueva temporada. Pero cuando tú decides plantarte, eso implica un proceso. Eso implica sacrificio. Eso implica dejar a un lado la emoción. Implica permanencia. No huir cuando las temporadas se ponen difíciles. Estar plantado también implica dar fruto, porque muchos quieren dar fruto, pero pocos quieren echar raíces. Muchos en su vida quieren dar fruto, pero muy pocos quieren echar raíces. Y hoy te puedo decir algo con todo mi corazón. Cuando la Biblia nos exhorta, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entendemos en una mañana como hoy que la casa de Dios no es un lugar al que voy, es un lugar al que pertenezco. La casa de Dios no es un lugar al que voy, no es un lugar al que asisto, es un lugar al que pertenezco. Por eso el título de mi mensaje en esta mañana se llama Plantados en Casa. Porque si nosotros somos plantados en casa, vamos a florecer en las áreas de nuestra vida. Vamos a entender la delicia de lo que representa el salmista diciendo: me deleitaré en lo que es recrearme en su santo templo. Y alguien me diría hoy lo siguiente: pastor, ¿cuál es la iglesia que usted sueña? ¿Cuál es la iglesia que usted visiona? Y te puedo decir algo, yo
recibí el llamado de plantar una iglesia y fundar una iglesia junto con mi esposa. Y dentro de eso hemos soñado por una iglesia generacional. Hemos soñado por una iglesia que pueda ser disruptiva en sus formas, pero una iglesia bibliocéntrica, una iglesia que ama a Dios, una iglesia que ama a las personas. Y yo pudiese, como hace 8 días, recordarte la prédica de hace 8 días, saludar el futuro y decir: hola futuro, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Porque lo que Dios tiene para tu vida es mucho más grande que lo que se quedó en el pasado. Lo que Dios ha soñado y ha visionado para tu vida es mucho más de lo que tú te puedas imaginar. Por eso cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para aquellos que le aman, para aquellos que han decidido creer, para aquellos que han decidido soñar, porque Él abre los cielos a favor de sus hijos. Así que plantados en casa podemos visionar cómo Dios va a hacer milagro tras milagro. Y yo pude visionar, traje hoy mi visión futurista. Más o menos es una visión bastante cool. No se alcanza a ver porque hay mucha luz, pero dentro de esa visión futurista que yo tengo para esta casa, lo podría empezar diciendo que quiero una casa de amor. Una casa de amor. ¿Sabe? En la noche ADN les decía a los que estaban en el voluntariado, en el libro de Proverbios capítulo 14 verso 1, en la traducción en inglés El Mensaje, dice lo siguiente: la señora sabiduría edificó una casa preciosa. La señora sabiduría edificó una casa preciosa. Sin embargo, dice, llegó el señor necio y la destruyó ladrillo por ladrillo, o la destruye ladrillo por ladrillo. Si queremos edificar una casa preciosa, entonces lo que tenemos que entender está en Colosenses capítulo 3 verso 14, lo cual dice: por encima de todo vístanse de amor, porque es el vínculo perfecto. Mira la persona que está a su lado, es fashion, le gusta vestir muy bien. Hoy se trajo el outfit costeño porque está haciendo calor. Así que sobre todo vístanse de amor, porque el amor es el vínculo perfecto. La iglesia del futuro, la iglesia que visionamos, es primero que todo una casa de amor. ¿Cómo es que Love Revolution, la revolución de amor, se convierte en una casa de amor? Porque entiende, escúchame bien, que el amor es el lenguaje que todos entienden, incluso antes de creer. Quiero que leas esto una vez más porque está ahí en la pantalla. El amor es el lenguaje que todos entienden, incluso antes de creer. Jesús, a través de su mensaje, hacía milagros, daba parábolas, hacía enseñanzas brillantes. Y cierto día Jesús está sentado con los discípulos, con sus amigos, y está sentado con unos cuantos fariseos. Y dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 7 versículo 41, que apareció una mujer de mala fama, una mujer de dudosa reputación. Y entró y rompió el protocolo, y esta mujer se tiró a los pies de Jesús, rompió un perfume que había traído, un perfume costoso, y comenzó a ungir los pies de Jesús. Secaba los pies de Jesús, sus lágrimas lo bañaban, sus pies los secaban. Y un fariseo, un doctor religioso, un religioso que creía que sabía mucho de la ley, de la palabra, comienza a pensar para sí mismo diciendo: si este hombre fuera realmente quien dice ser, sabría la clase de mujer que le está tocando. Sabría, escúchame bien, la clase de mujer de mala reputación que está haciendo eso. Y como Jesús lo sabía todo, Jesús le dice a aquel fariseo llamado Simón, le dijo: escucha el siguiente ejemplo, Simón. 2 hombres le debían dinero a alguien. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y otro solo 50. Como ninguno de los dos tenía con qué pagar, ese hombre le perdonó a los dos la deuda. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de los dos estará más agradecido con ese hombre? Entonces Simón contestó:
supongo el que le debía más. Muy bien, dijo Jesús. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua para lavarme los pies. Ella en cambio me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Ella en cambio desde que llegué a tu casa no ha dejado de besarme los pies. Tú no me pusiste aceite sobre la cabeza. Ella en cambio me ha perfumado los pies. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que poco se le perdona sus pecados, ama poco. Si podemos ser una iglesia en la cual podemos hablar de una casa de amor, es porque entendemos que no somos perfectos. Yo no soy un tipo que me presento como alguien inalcanzable. No soy un tipo que probablemente se crea la cuarta persona de la Trinidad. Soy consciente de mis errores. Soy consciente de mis fallas. Soy consciente de mis fracasos. Y también soy consciente que si mucho se me ha perdonado, entonces yo mucho voy a amar. Porque sé y estoy convencido que la iglesia que visiono para esta ciudad es una casa de amor. Es una casa donde la gente se sienta amada. Es una casa que entiende que a los que mucho se nos ha perdonado, entonces mucho vamos a amar. Ahora, ¿sabes por qué esto es real? Porque siempre decimos que la casa de Dios no es un museo para santos, sino un hospital para gente herida. No somos un museo de santos, somos un hospital para gente herida. Somos un hospital para gente que llegó rota. Cada uno de ustedes tiene una historia. Cada uno de los aquí presentes tiene una trayectoria. Pero todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Y podemos creer que los mejores días para nosotros no son la etiqueta de nuestras malas decisiones, no es la etiqueta de nuestros errores los que nos define, es lo que Jesús hizo en aquella cruz lo que lo define. Por tanto, toda acta de decretos que estaba en nuestra contra, Él la clavó en la cruz del Calvario para que tú y yo estuviéramos libres, para que tú y yo pudiésemos gozar de la plenitud de las bendiciones que Él tiene para nosotros. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios en esta mañana? Así que la casa de Dios no es un museo de santos, es un hospital para gente herida, para aquellos que en algún momento se sintieron descalificados, para aquellos que en algún momento se sintieron que no eran aceptados por Dios. Porque ¿cuántos de los que le hacen una invitación para asistir a la iglesia, lo primero que preguntan es: ¿y cómo debo ir vestido? ¿Y puedo ir? Es que tú no conoces mi trasfondo, tú no conoces mi trasfondo de adicciones, no conoces mi pasado. Y nos sentimos rechazados, nos sentimos descalificados. Pero una casa de amor entiende que la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Es el amor el vínculo perfecto. Vístanse por tanto de amor, porque es el vínculo perfecto. Es el amor el que cubre multitud de pecados. Jesús, su apodo, el cual los religiosos de forma despectiva le expresaban, era: mírenlo, ahí va el amigo de pecadores. El título que los religiosos le daban a Jesús era amigo de pecadores. Y aunque era un título despectivo, era entender que aunque Jesús estaba con los que la religión descalificaba, eso me enseña que el amor de Jesús no evita a la gente rota, la busca. Jesús no evita a la gente rota. Jesús no te evita a ti con ese drama. Jesús no te evita a ti con ese problema con el cual lidias. Jesús no te evita a ti con esa situación que te sobrepasa. Porque Jesús no evita a los rotos, al contrario, los busca. Y yo quiero una iglesia que cada vez se parezca más a Jesús. Y probablemente vamos a ser funables, probablemente nos van a criticar, probablemente van a decir: eso no es una iglesia. Probablemente podrán decir un montón de cosas, pero si nuestra iglesia nunca es criticada por amar a los rotos, tal vez no se parece a Jesús. Si nuestra iglesia no es criticada por abrazar a los rotos, por ayudar a los necesitados, entonces no se parece a Jesús. Y yo quiero esa clase de iglesia que cada día se parezca más a Jesús.
Recuerdo cuando la Madre Teresa dice que en algún momento, cuenta su bibliografía, que estaba en su lugar donde vivía y llegaron a robarla. Y cuando la fueron a robar, la amordazaron, la amarraron, y ella le decía a los ladrones: por favor, revisen debajo del closet porque ahí hay un dinero para que se lo lleven. Los ladrones extrañadamente fueron, buscaron y efectivamente encontraron dinero. Estaban terminando de recoger cuando ella les dijo: por favor, busquen debajo del lavaplatos, hay unas joyas para que se las puedan llevar. Y los ladrones extrañados fueron, miraron debajo del lavaplatos y efectivamente habían unas joyas. No habían terminado de llevarse el botín cuando ella les dijo: por favor, vayan al cuarto del fondo porque ahí hay unas cosas de valor que también se pueden llevar. Y los ladrones, un poco perplejos, un poco confundidos, miran a esta mujer y le dicen: tú deberías estar odiándonos. ¿Por qué nos dices dónde debemos robar? Y ella sonríe con una serenidad y dice: no, chico, yo no puedo odiar a alguien a quien el cielo ama tanto. Así que si tú y yo estamos en este planeta Tierra, de paso te digo, jamás puedes odiar a alguien a quien el cielo ama tanto. Una casa de amor ha comenzado en Bucaramanga y este río comenzó a correr y nada lo puede detener. Hay una casa de amor. Vistámonos del vínculo perfecto. De hecho, puedes hacer lo que probablemente y humanamente esté a tu alcance. Pero Corintios 13, cuando habla de la prominencia del amor, dice: tú puedes hablar todas las lenguas angelicales, tú puedes hablar todos los idiomas, pero de hecho te digo esto que dijo Adrian Rogers en alguna oportunidad: una señal de estar llenos del Espíritu Santo no es hablar muchas lenguas, es controlar la que se tiene. Qué facto me acabo de tirar. Una señal de estar llenos del Espíritu Santo no es hablar muchas lenguas, es controlar la que se tiene. Por eso esta es una casa de amor, porque entiende lo que Corintios 13 dice, que si decimos que tenemos amor, pero no amamos a nuestro prójimo, podemos hablar todas las lenguas angelicales, pero si no tenemos amor, somos como címbalo que retiñe, somos como metal que hace ruido. Y yo creo con todo mi ser que en esta iglesia se levantará una casa de amor. ¿Y cuántos están conmigo para juntos soñar por esa iglesia? En segundo lugar, una casa de restauración. La iglesia que yo visiono, la iglesia con la cual yo creo, es una casa de restauración. En Lucas capítulo 15 se habla acerca de lo perdido. Se habla de la oveja perdida, se habla de el hijo perdido y se habla de una moneda perdida. Pero me llama la atención la historia de el hijo perdido, por ejemplo. Dice que el hijo tenía todo y él, al igual que la historia que conté, quiso calmar su satisfacción. Dice que derrochó su dinero en prostitutas, derrochó su dinero en un montón de fiesta, derrochó su dinero en probablemente aquello que le causaba satisfacción. Ahora, es importante porque la Biblia dice que él habló con su padre y le dijo: le pediré al padre la herencia. Y fue y derrochó todo su dinero, lo malgastó. Y cuando se dio cuenta que estaba en apuros, se dio cuenta que estaba en aprietos, se dio cuenta que no estaba viviendo la vida que probablemente pensaba vivir, entró en sí. Dijo: he actuado de manera tonta. Tonto, di tonto, Ricky, sí. Eso me lo contaron los que están por ahí de mundanitos. Pero entró en sí y dijo: ¿sabe? Hasta los jornaleros tienen mejor comida en la casa de mi padre. Así que volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero la historia dice que el padre lo vio a lo lejos y su corazón fue movido a misericordia y salió a su encuentro para abrazar y restaurar a su hijo. Por eso, cuando hablo de una casa de restauración, sin duda te puedo decir que el que ama la casa del Padre nunca pierde el rumbo de su vida. Cuando amas la casa del Padre,
Cuando decides plantarte en la casa de Dios para florecer, nunca pierdes el rumbo de tu vida. Porque por más que probablemente hayas sido un pródigo, hay unos brazos que te están esperando. Son los brazos del amor de Dios. Es la restauración que Él tiene para tu vida. Y ahí viene una imagen de una oveja. Tal vez has visto la noticia de una oveja que se perdió, y dice que el pastor la buscó. Eso es de la vida real. Y no la encontraba, la buscó y finalmente la encontró. Y esta es la imagen, parece la oveja hippie. Ahí está. Y entonces, ¿qué hizo el pastor? El pastor la vio, la inspeccionó por si estaba herida, por si estaba dolida. Se la llevó a Essential Barber Shop, ¿sí? Y la peliqueó, la motiló y la restauró. Es la oveja perdida, conocemos la historia. Pero me llama la atención que el buen pastor fue por la oveja perdida. Pero no es así con el hijo, porque si el pastor debe ir por la oveja, el padre no va por el hijo. Porque lo que dice la palabra, la siguiente imagen, es que el padre esperaba en casa a su hijo. ¿Saben por qué? Porque el hijo sabía el camino de regreso. El hijo conocía el camino de regreso a casa. Así que si hablamos de una casa de restauración, el que ama la casa del Padre sabe que puede estar seguro en este contexto. Yo quiero animarte a ti en esta mañana. Lo que hemos creído con mi esposa, con el equipo, es porque sigamos viendo restauración en este lugar. Es porque sigamos viendo cómo Dios sigue transformando vidas por el poder de la palabra. Dios puede seguir haciéndolo, por supuesto, lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Porque sabemos que queremos una casa donde el quebrantado no se esconda, sino que encuentre un hogar. En Love Revolution queremos ser esa clase de iglesia donde el quebrantado, el roto, el herido no se esconda de vergüenza, sino que encuentre un hogar, encuentre una zona de seguridad. Aquí hay gente que Dios ha restaurado de mil cosas. Gente que vivió en el alcoholismo. Aquí hay gente que fue drogadicta. Aquí hay gente que estuvo en la delincuencia. Aquí hay gente que Dios ha restaurado, que a tiempo atrás fueron sicarios. Aquí hay gente que tuvo declives financieros y quebraron, y Dios restituyó, y Dios restauró, y Dios levantó, porque Dios lo puede hacer, y yo creo que Dios lo seguirá haciendo. Y vamos a ver una casa de restauración donde el hijo pródigo encuentre el camino de regreso a casa. Así que por eso en esta iglesia no amamos las versiones perfectas, amamos los procesos reales. No somos una versión perfecta. Discúlpame, pero te decepcionaría conocerme tal cual yo soy. Pero no amamos las versiones perfectas, amamos los procesos reales. Amamos que en medio de lo que estás viviendo, Dios se va a glorificar, porque Él perfecciona su poder en tu debilidad. Él perfecciona su inmenso poder en medio de la temporada que estás viviendo y en medio de lo que estás atravesando. Es un proceso real. Cada hombre y cada mujer en la Escritura fueron imperfectos. Fueron hombres y mujeres con falencias. Tenían cosas que probablemente les traían vergüenza sobre su vida. Pero no somos versiones perfectas, pero sí somos procesos reales. Somos obras en construcción. Por eso Efesios 2:10 dice que tú y yo somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En pocas palabras, somos la obra maestra de Dios. Y sin duda esta casa va a seguir siendo una casa de amor, pero también va a ser una casa de restauración. Una casa donde no solo la gente es bienvenida, sino la gente es transformada. La gente es bienvenida, pero siempre digo en casa, el ven tal como eres no significa quédate como estás. Dios te ama tal y como eres, pero te ama tanto como para dejarte en esa condición. Siempre hay más de Dios para tu vida. Piensa por un momento, ¿cómo eras tú hace unos años atrás?
Probablemente si es tu primer año con nosotros en la iglesia, piensa cómo comenzó tu enero. Piensa lo que Dios hizo el año anterior y date cuenta que Dios siempre tiene más para cada uno de nosotros, sus hijos. Pastor, tú no sabes cuántos problemas he tenido. Pastor, usted no tiene ni idea por cuántas crisis yo he atravesado. Pastor, usted no tiene ni idea de cuántas cosas me han sacudido. Pero no tengo que entender todo el contexto de tu vida. Pero sabes que si creo para esta iglesia lo que dice Zacarías capítulo 9 versículo 12, que por cada dificultad que has tenido, y yo no sé cuántos creen esta palabra, pero por cada dificultad que has tenido, Dios prometió restituirte el doble de bendiciones, porque ese es el Dios que ofrece una restauración completa. Así que esta va a ser una casa de restauración. Esta será una casa donde los rotos llegan, pero no se quedan rotos. Esta será una casa donde los vacíos llegan, pero salen llenos. Puedes ser lleno de Dios. ¿Sabe qué es chocante con la religión? Jesús fue chocante con la religión, porque la religión maquilla muertos. Yo no sé cómo se llama esa profesión donde hay un cadáver muerto de un difunto que falleció, dijo el Chapulín, y se ponen a maquillar el muerto, el cadáver. Tú puedes gritarle a ese cadáver, tú puedes insultar a ese cadáver, tú puedes sacarle la lengua a ese cadáver, tú puedes hacerle una mueca a ese cadáver, pero ese cadáver no va a hacer nada, porque por más que esté maquillado, está muerto. Y la religión está muerta, pero Jesús está más vivo que nunca. Y Jesús y su iglesia y su novia es la esperanza del mundo. Así que este va a ser un lugar donde los rechazados llegan y descubren que siempre tuvieron un lugar en el corazón de Dios. ¿Cuántos de ustedes llegaron a este lugar preguntándose cómo tenían que venir, preguntándose que si los podían aceptar con su pasado? Pero te repito una vez más, todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Y creemos que esta va a ser una casa de amor y va a ser una casa de restauración. En tercer lugar, esta va a ser una casa de generosidad. La palabra dice en el salmo que leímos al comienzo que la gente buena crece y prospera. Aquellos que se plantan en la casa de Dios van a prosperar, van a florecer. Y esto no te suena un mensaje de la teología de la prosperidad. Eso es una realidad. Tercera de Juan 2 dice: amado, amada, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que podamos ser una iglesia donde cada uno de ustedes sea punta de lanza, donde Dios los lleve. Que sean los primeros y no los últimos. Que sean los que Dios les ha depositado una gracia y un favor. Dios a esta iglesia le ha llegado diferentes tipos de personas. Tal vez usted vio en la entrada unos pescaditos y usted dice: yo huyendo del bagre de mi exnovia y me encuentro un bagre en la entrada. Sí, no, tranquilo, no era un bagre. Es que resulta que Dios nos dio una palabra como iglesia, y esa palabra decía que cuando este río va a transformar aguas amargas en aguas dulces, dice que habrá peces de muchos colores. ¿Y qué significan peces de muchos colores? Significa ver lo que hoy es esta iglesia. En esta iglesia tenemos deportistas. Está todo el gremio fit. ¿Dónde está el gremio fit? Levante la mano. Bájela, Fabián. ¿Listo? No, levante la mano los del gremio fit. ¿Dónde están el gremio que impulsa a Javi y algunos otros del gremio fat? Los hamburgueseros. Había que llevar a J Balvin a comer hamburguesas de los chicos de la iglesia. ¿Dónde están los que son deportistas de alto rendimiento? Levante la mano. ¿Dónde están los empresarios de esa casa? Aquí hay artistas. ¿Dónde están los artistas? Ahí hay artistas. Dios le dio a esta iglesia peces de muchos colores. De modo que cuando nos plantamos en la casa de Jehová, la gente buena crece y prospera. Y esta va a ser una casa de generosidad.
Esta va a ser una casa, porque lo han visto, donde la gente que está plantada es punta de lanza en Bucaramanga, es punta de lanza con sus empresas en este departamento. ¿Saben por qué? Porque la palabra se cumple en que los primeros, que somos aquellos que hemos decidido creer, vamos a ser punta de lanza, vamos a ser referente, vamos a ser ejemplo. Porque somos hijos de Dios, y tú y yo no somos dueños del mundo, pero somos hijos del dueño, y Él siempre tiene más para nosotros. Es más, escúchame, Dios nos dio una palabra en diciembre del año anterior, Rehoboth. Para aquellos que probablemente escuchan esta palabra por primera vez, permíteme ponerles en contexto. Dice que Jacob estaba en un pozo llamado Sidna, que era un pozo que él encontró, pero en ese pozo hubo pelea. En ese pozo él no se pudo establecer mientras subía, porque hubo mucha pelea, hubo oposición. Entonces avanzó y se encontró un pozo llamado Sidna. Pasó del pozo de Sec, que era un pozo de pelea, a un pozo de Sidna, que significaba hostilidad. Fue un pozo de mayor pelea. Y luego siguió avanzando, no se quedó ahí, olvidó ciertamente lo que quedaba atrás y se extendió a lo que estaba adelante, y encontró un pozo llamado Rehoboth, porque allí el Señor le dijo que ya no habría pelea y que lo estableciera, porque habría un espacio abierto para las bendiciones que Dios. Yo sé de qué te estoy hablando en esta mañana. Yo pasé por mi ESEC. Hoy, cuando los chicos estaban probando sonido, recordé 6 años atrás cuando plantamos iglesia. Con solo la prueba de sonido yo ya hubiera estado preso en el primer proceso. No llegaba la policía a toda hora, demanda va, demanda viene. Pero fue mi ESEC. Luego pasamos a un lugar en un 7º piso. Luego duramos establecidos un muy buen tiempo en Naranjitas, solo para entendidos. Y Naranjitas, muy cool y todo lo que quieras, pero no tienes idea de cómo fue nuestro pozo de Sidna, nuestro pozo de hostilidad. Y aunque todo fue muy lindo, fue una temporada muy luchada, pero hoy me gozo porque puedo decirte, mirándote a los ojos: bienvenido a tu Rehoboth, a un espacio abierto de bendiciones que Dios tiene. Hoy te puedes quedar si quieres hasta la tarde, hoy si quieres te puedes quedar hasta la noche, porque lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir. Y quiero decirte esto, vamos, levanta tus manos. Lo que Dios ha prometido hacer en tu casa, en tus finanzas, en tu familia, en tu empresa, Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Fiel es el que hizo la promesa, y todo lo que para tu vida hoy es una dificultad, Dios prometió devolverte, restituirte el doble de bendiciones. ¿Cuántos lo pueden creer? Que dan un fuerte aplauso en esta mañana. Yo amé, vi a Liz, una de nuestras líderes, junto con su esposo Brian. Ayer subieron una publicación de un Rehoboth para sus vidas. Ver cómo diferentes empresarios de nuestra ciudad se están ampliando. Ver chicos que están haciendo empresa y son muy jóvenes. ¿Por qué creemos que Timoteo 4:12, primera de Timoteo, dice que nadie te menosprecie por ser jóvenes? Yo no sé si tú venías de un contexto de iglesia, quizás, con todo respeto, donde por ser joven te menospreciaron, pero bienvenida a la juventud, porque en este lugar van a florecer como palmeras bien plantadas, porque no somos una iglesia juvenil, somos una iglesia generacional. Todos pueden florecer en casa. Así que creemos que será una casa de generosidad. Y mira lo que dice Proverbios capítulo 11 verso 24. Dice: el mundo del generoso crece cada vez más, pero el de los tacaños se achica cada vez más. ¿Por qué esta iglesia ha decidido creer en grande? Porque tenemos un Dios grande. Tal vez tú te arrodillas a orar y tú dices: papito Dios. Y el papito no te suena por ternura, tal vez el papito a veces te suena por mediocridad. Pero si oras creyendo en un Dios pequeño, vas a conocer un Dios minúsculo,
Pero si crees en un Dios todopoderoso, vas a ver cómo los cielos se abren de forma ilimitada para cada uno de aquellos que decidan creer. Por eso Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si tú decides creer a Dios en lo grande, la vida del generoso se ensancha, se expande, se hace cada vez más generosa. Por eso la generosidad no es lo que hacemos, es quienes somos cuando Dios nos gobierna. No es lo que haces, es lo que eres cuando Dios te gobierna. Es lo que eres cuando Dios gobierna tu corazón. Es lo que eres cuando sabes que somos parte de algo más grande que nuestra propia vida. Quizás ese lugar en algún momento será uno de los mejores auditorios. Tenemos fe a corto y mediano plazo para hacerlo. Pero quizás vendrán generaciones que cuando tú miras una fecha como hoy, te lo puedo asegurar con mucho temor y temblor lo que te voy a decir, pero no has visto ni las primicias de lo que Dios va a hacer en esta iglesia. Y como pastor y como persona que Dios me dio esta visión para esta casa, te puedo decir: la iglesia que visionamos, la iglesia que visiono para este futuro, la iglesia que visiono para esta temporada, sin duda va a ser una iglesia que va a trascender en el tiempo, que década tras década contará y celebrará la bondad de Dios en medio de cada generación, porque hay una generación que le alabará, hay una generación que glorificará su nombre, hay una generación que no se conforma con una religión. Es una generación que sin duda se levanta a plantar bandera y tomar territorio, porque una iglesia generosa es una iglesia imparable, y vamos a hacer esa iglesia imparable. Alguien me dijo esos días: aquí al ladito tenemos unos vecinos que tienen un centro de convenciones que hacen eventos como el que viene en noviembre, Ricardo Montaner, hace poquito estuvo Camilo, estuvo el grupo favorito de Carolina, Barak, ¿sí? Y aunque es conocido por eso, alguien nos dijo: sepan lo que esa iglesia va a hacer que cuando ese lugar se llene de gente, muchos van a pensar que ese evento se llenaría por personas que están allí. Y es un evento súper bien lo que hace, pero van a decir: lo sorprendente es que aún muchas personas dicen: ¿cómo se hace fila para entrar a una iglesia? Y es que hay un avivamiento que se está respirando en el aire. Hay un avivamiento que Dios está haciendo de manera tangible en medio de esta generación. Así que creemos en una casa de generosidad y soñamos con lo que se viene para cada uno de nosotros, de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, de sus tataranietos. Y en último lugar, la iglesia que visionamos, la iglesia que soñamos. Si estamos plantados en casa, en primer lugar, una casa de amor, una casa de restauración, una casa de generosidad y por supuesto una casa de milagros. Vamos a ver milagros como los hemos visto, no de forma raro natural, sino de forma sobrenatural. Los milagros que vamos a ver, quizás tienes que entender algo: los milagros no son el centro de todo, pero sí es la evidencia de que Dios está en esta casa. Y hemos visto milagros. Aquí gente se ha sanado de cáncer, y eso no es algo que se te puede hacer familiar. Aquí hay gente que estuvo quebrada, que estuvo en un declive financiero, y Dios los hizo resurgir de las cenizas. Aquí hay gente que lo había perdido todo y tuvo la mentalidad y la actitud de Job para decir: aunque me mataren, yo en él esperaré. ¿Y sabes por qué es interesante esto? Porque hemos visto y hemos contado los milagros que Dios tiene, porque sabemos que estamos viviendo tiempos determinantes, iglesia. Y en el libro de Hechos capítulo 2 dice la escritura: en el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Escucha esto, por favor. En el día del Pentecostés, lo habrás leído, lo habrás cantado, pero en el día del Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar.
y de repente se oyó un ruido que desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde todos estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas y lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Hoy puedo decirte algo: en la unidad y en la búsqueda de lo que somos como iglesia, vamos a ver lo sobrenatural de Dios en esta nueva temporada. Vamos a ver cómo los cielos se abren y vamos a ver esos de repente de Dios, donde tú ibas caminando en pro de una promesa, donde tú ibas avanzando en pro de un milagro, donde tú ibas caminando con fe, donde tú ibas caminando con expectativa, donde la duda hacía ruido y te decía: ya no vas a obtener ese milagro, ya no vas a obtener lo que has clamado. Pero aun cuando tú comienzas a avanzar, no te detienes. Tu fe es imparable, tu espíritu es inquebrantable. Hoy puedo profetizar que vienen de repente de Dios para tu vida, que vienen de repente de Dios para tu familia, que ese milagro por el cual has clamado se va a hacer en el nombre de Jesús. Porque así como en el Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar, porque cosas poderosas pueden ocurrir cuando hay búsqueda de la presencia de Dios. Cosas sobrenaturales pueden ocurrir cuando hay unidad y cuando todos estamos apuntando hacia el mismo lugar. Por eso, cuando una casa se llena de Dios, yo creo que el cielo puede invadir la tierra. Por eso Jesús enseñó: que venga tu reino y se haga tu voluntad. Los discípulos vieron a Jesús multiplicar los panes y los peces, un milagro. Los discípulos vieron a Jesús que el agua se transformó en vino, un milagro. Los discípulos vieron a Jesús levantar un paralítico, sanar un ciego. Pero es impresionante porque cuando los discípulos se acercan a Jesús, yo no me imagino el ex alcohólico del grupo, si había alguno, decirle: uy, maestro, ¿cómo es la towel para cambiar el agua en vino? Yo no me imagino al tragón del grupo, al fat del grupo, diciéndole: uy, maestro, ¿cómo es la vuelta para que los panes y los peces se puedan multiplicar? Yo no me imagino al visajoso del grupo, al millennial, al tiktoker, decirle: uy, maestro, ¿cómo es el truco para caminar sobre el agua? Sería muy bueno grabarme, subirlo a TikTok y hacerme viral. No. Los discípulos, en cambio, se acercaron a Jesús y, viendo milagro tras milagro, le dijeron una sola cosa: maestro, enséñanos a orar. ¿Por qué no le preguntaron cómo multiplicar los panes y los peces? ¿Por qué no le dijeron cuál era el truco para caminar sobre el agua? Porque vieron algo tan poderoso en la oración para decirle: maestro, enséñanos a orar. ¿Y sabes por qué creo esto? Porque vamos a orar, iglesia. Porque un acto de fe en el ambiente correcto desata milagros. Tu acto de fe en una atmósfera como esta, tu acto de fe en un ecosistema de fe y saludable como este, puede desatar milagros. Como Jesús le dijo a Simón Pedro: todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y todo cuanto desates en la tierra será desatado en el cielo. Por tanto, un acto de fe en un ambiente correcto desata milagros. Y sabe, yo quiero terminar orando, porque si esta es la iglesia que soñamos. Podría decirte muchas cosas más, pero quise hablarte de solo 4 cosas el día de hoy que necesitamos con urgencia para esta temporada. Una casa de amor, una casa donde el roto no sienta vergüenza, una casa donde el herido no se tenga que esconder, sino encuentre un hogar. Y yo sé que vienen temporadas donde vamos a ver restauración, donde vamos a seguir viendo a la gente prosperar. Porque cuando alguien se planta, la gente buena crece y prospera. Y sé que los milagros que Dios va a hacer
No sé cuál estás necesitando hoy. Uno dice, no, si yo me gano el baloto se me arregla la vida. A muchos se les dañó. Pero qué bueno saber que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade consigo tristeza. Que es el Señor el que da milagros de salud. Yo no sé cuántos aquí necesitan un milagro en su salud. Levánteme su mano. Cualquiera que sea tú, Dios puede hacer un milagro. Y sabes, hoy con el equipo oramos y ungimos este lugar. Y yo estoy totalmente convencido, lo digo con mucho temor y temblor, de que sé que en este año y en los años venideros, en donde estaremos en este lugar de forma temporal, provisional o por mucho tiempo, vamos a ver milagros en la salud. Aquellos que levantaron su mano, y vas a testificar de lo que Dios ha hecho. Yo no sé cuántos aquí necesitan una solución financiera, pero vamos a ver milagros financieros. Y todo lo que en su momento para ti fue escasez, deudas, ruina, mala administración, tú puedas empezar a ver a Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios que te da la sabiduría para hacer las riquezas. Vas a ver milagros en tu matrimonio. Pastor, es que mi esposo ronca como tractomula bajando pescaderos. No, es terrible. No, es que usted no sabe lo malo que es mi esposo. Vas a ver cómo Dios hace un cambio en ese hombre. Y quizás era un hombre que antes tomaba e inclinaba su mano para tomar alcohol. Era un hombre que quizás levantaba su mano para empuñarla sobre tu rostro, pero estará en esta casa levantando sus manos para darle gloria al único que merece gloria, porque Dios es el que va a hacer milagro. Vamos, ponte en pie en esta mañana. ¿Qué clase de milagro vas a creer? ¿Por qué milagro vas a clamar? Pero estoy convencido que en la temporada que hoy aperturamos, un hasta aquí, hoy estamos a 19 de abril, un hasta aquí, y comienza un desde aquí, y desde aquí vamos a ver un Rehoboth, donde veremos de repente de Dios en cada área de nuestra vida, donde veremos de repente de Dios sorprendiéndote, haciendo milagros, abriendo los cielos. Y si tú lo crees, vamos, levanta tus manos y Padre, oramos en esta mañana, creyendo, Señor, por esta nueva temporada, porque plantados en casa vamos a florecer, porque plantados en casa vamos a ver milagro tras milagro ocurriendo en favor de tus hijos, Señor. Y te damos toda la gloria y te damos toda la honra, y vamos juntos a cantar en esta preciosa mañana. Iglesia, gracias por haberte conectado. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Gracias también por tus donaciones, porque a través de eso podemos extendernos como iglesia. Así que en una próxima ocasión nos veremos y esperamos que este mensaje esté llegando a tu corazón. Chao, chao.